Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. Esta vez, hermanos, vamos a hacer la revisión de la Biblia Latinoamérica, la famosa Biblia Latinoamérica, que muchos la llaman latinoamericana, de manera errónea. De hecho, el nombre es la nueva, aquí dice nueva, por si usted no se ha fijado, la nueva Biblia Latinoamérica. Bien. Bueno, la historia de esta Biblia es bastante controvertida porque, primero que todo, hay que decir que fue hecha acá en mi país, en Chile. Bien, es una Biblia chilena, traducida acá en Chile, y que fue realizada en la década de finales de los 60, inicio de los 70, y se publicó en el año 1972, si nosotros abordamos un poquito más la historia. Fue realizada por dos sacerdotes de origen francés, el padre Huró y Ricciardi, quienes se vinieron a mi país a realizar su misión. Hicieron su misión acá en Chile, en la octava región del Biobío de aquella época, bueno, todavía octava región, en la localidad de eh, Coronel y Tomé. Bien, esas zonas en aquella época, no tanto ahora, eran zonas en donde había bastante pobreza en el Chile de aquellos años. Y, y como la mayoría de los países de América Latina, la mayoría de la gente era analfabeta y eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Bien, entonces, ¿qué era lo que ocurría en este periodo? Que mucha gente en esa época, mm, si tenían acceso a una Biblia, por ejemplo, una Biblia Nácar Colunga, no entendían lo que decía la Biblia. Una, porque su escolaridad era muy baja, por ejemplo, esta es la Nácar Colunga, ¿ya? Y de esta Biblia, que era como la que más se usaba en esa época, bueno, no esta edición, pero obviamente se entiende el contexto, no, un obrero o un hijo de obrero no la entendía, entonces era muy lejano para el común de la gente. Bien, entonces, ¿qué hicieron el padre Huró y el padre Ricciardi? Bien, hicieron una traducción de la Biblia católica con un lenguaje más popular, es decir, más cercano a la gente, en donde cualquier persona pudiese leer las escrituras. Entonces hay que ver en qué época también fue escrita esta Biblia, ¿bien? Porque muchas personas que dicen que es marxista, es de izquierda, tiene teología de la liberación, que los decepciona, puede ser cierto que en sus inicios pudo haber, existió parte en sus notas pastorales influenciadas por la teología de la liberación, que es un movimiento de la iglesia más inclinado hacia la izquierda, en donde hablaba que iba a haber siempre una lucha constante entre ricos y pobres, etcétera. Bien, pero ya han pasado muchos años desde que ocurrieron estos hechos. Bien, es más, en la década del 70, tanto la iglesia argentina
la Conferencia Episcopal Argentina la denunció, consideró que el texto estaba muy bien traducido, pero que lo peligroso eran las notas pastorales, ya que tenían una índole un poco cristiana y más bien política. Pero esos contratiempos, esos errores, se fueron subsanando a través de los tiempos, y las Biblias que se publican ahora, como esta, cuya última revisión fue el año 2005, si usted se fija, ya han pasado casi 20 años, un poco menos de 20 años desde que se hizo la última revisión, ya no tiene influencias de las Biblias originales. De hecho, se les criticaba bastante por las fotos que aparecían en el interior, donde apareció Martin Luther King, que ustedes bien saben que él es protestante. Aparecían, no sé, imágenes de casi de lucha de clases, etcétera. Pero esta Biblia latinoamericana nació por un contexto que era que la palabra de Dios fuera más cercana a las personas. Y esa es la idea fundamental, hermanos, que la palabra de Dios fuera cercana a la gente, y esa misión la cumplió. Y la sigue cumpliendo, porque no podemos negar que en América Latina hay mucha gente que sí sabe leer, pero son analfabetos cultos. ¿Qué quiere decir esto? Que es gente que sabe leer y escribir, pero que no comprende lo que lee. Entonces esta Biblia les sirve bastante para que puedan obviamente acercarse a la palabra de Dios, que eso es lo importante, hermanos. Por eso yo nunca he rechazado esta traducción, ¿bien? Porque cumple con eso y tiene ese mérito. Y entre una Biblia, Dios habla hoy, ¿bien?, y entre una Biblia de Latinoamérica y una Biblia Reina Valera, un católico debería leer esta, porque es producida por la Iglesia y tiene el Nicky Loftan de la Iglesia Católica. Recordemos que la Biblia Dios habla hoy de origen protestante, que se vende en el mundo católico, y entre una Dios habla hoy y esta es mejor esta. No hay que decir una cosa por otra. Y entre una Reina Valera y una Biblia de Latinoamérica es mejor esta, ¿cierto? Pero si su nivel cultural es más alto, bien, deje de usar esta y utilice otra. ¿Se fija? Puede utilizar una como la Biblia de nuestro pueblo, ¿cierto? Y si quiere estudiar más, puede utilizar la Biblia Nacarcolunga. Bien, entonces ese preámbulo, introducción, yo quería realizar para poder hacer antes la revisión de esta Biblia, ya resumiendo de que no es la misma que se publicó en la década del 70, 1972, porque ya han sido cambiadas la mayoría de sus notas. Bien, como lo vamos a ver en este video. Entonces vamos a hacer la revisión de la Biblia Latinoamérica, que es la más conocida, pero vamos a ver que los textos están de acuerdo a la teología católica y por eso tiene el Nicky Loftan. Bien, entonces esta Biblia fue traducida y presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para quienes buscan a Dios. Fíjese aquí, hermanos, edición revisada el año 2005, estamos hablando del 2005, y la primera se publicó en 1972, entonces estamos hablando de varios años después. Entonces no podemos juzgar las primeras Biblias de Latinoamérica con estas. Bien, texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Bien, entonces aquí tenemos la autorización. Quito, 26 de enero de 1989, puede imprimirse Antonio González, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Bernardo Urao, 1972, y Ramón Ricciardi, que no aparece aquí, son quienes tradujeron esta Biblia al español. Bien, Sociedad Bíblica Católica Internacional, SOBICAIM. Nicky Loftan, Alfonso Zimmerman, imprimatur Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción. Coeditan San Pablo, editorial Verbo Divino. Y esta fue impresa, como ya les dije, en Italia. Yo la vi en Italia, se vende, en el Vaticano también se vende la Biblia. Bien, Jesús ha resucitado. Ustedes abren la Biblia, busquen a Jesús. La Biblia no es un libro solamente para rezar o para instrucción nuestra. La Biblia es palabra de Dios para comunicarnos la vida. Es el centro de la Biblia, en el centro de la Biblia, está la cruz de Jesús y su resurrección. Ustedes que siguen un camino difícil y no divisan la luz al final del túnel, aprendan de la Biblia que está caminando hacia la resurrección y entiendan quién es para ustedes Jesús resucitado.
Bien, entonces aquí tenemos el primer mensaje de la Biblia Latinoamérica. ¿Por dónde comenzar la lectura de la Biblia? No me voy a enfocar en eso. Bien, aquí aparece la historia de la Biblia. Después, en la época del cristianismo, el fermento de la masa, católico y ortodoxo con el cisma de 1053, la Iglesia y la Biblia, desde la época de las exploraciones europeas, con la Reforma Protestante, el Renacimiento, el humanismo, etcétera, los conquistadores y misioneros que llegaron hasta nuestra América, trayendo la fe católica cristiana, la rebeldía de los laicos en el siglo XIX, cuando se le quitó valor a la Biblia, la Iglesia en el mundo moderno y el gran siglo de la evangelización. Bien, aquí aparecen textos bíblicos en donde se explican las enseñanzas de la Biblia. Muchas personas pasan esto por alto, hermanos, y aquí ustedes pueden buscar bastante información. Dios, creador, Dios de todos los hombres, y aquí aparecen los textos en donde usted puede buscar los temas. Después Dios concede a Abraham su alianza, y aparecen los textos. Moisés, el Éxodo, el Dios libertador y justo. Tiempo de los reyes. Entonces acá usted tiene un tesoro para poder buscar las enseñanzas de nuestra amada iglesia, pero hay que saber utilizarlo bien, porque, a ver, a pesar de que se critica bastante la Biblia, hermano, son pocas las personas que leen estas cosas, y menos las notas, que son las que más se critican. Bien, entonces aquí hay bastante información que es bastante provechosa para todas las personas. Habla del amor, la oración, la misión de la evangelización, el porvenir del mundo, el juicio y la resurrección, y todo con textos bíblicos. Aquí aparece una introducción del Antiguo Testamento. Aquí comienza la introducción del Génesis. Todos los libros de la Biblia tienen una introducción. ¿Quién escribió el Génesis? La obra de los sacerdotes, del Génesis al Apocalipsis. Bien, esta Biblia plantea que el origen de las Escrituras tiene un triple origen, por lo menos el Génesis, que tiene un origen eloísta, es decir, los que se referían a Dios como el Señor, yavista, los que se escriben a Dios como Yahvé, y también estaba los sacerdotales, la clase sacerdotal, quienes fueron los que completaron el Génesis en el tiempo cuando se encontraban deportados en Babilonia, después del año 587 después de Cristo. Bien, entonces vamos a ver aquí cómo comienza el libro del Génesis en la Biblia de Latinoamérica. 1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí ustedes pueden ver que esta Biblia se compone de 2 columnas y trae bastante información en las notas. Y yo comparando, porque tengo una edición más antigua, las notas aquí están más resumidas porque al finalizar el libro del Génesis y al finalizar cada libro, aquí colocaron otras notas. Van a colocar las tantas muchas debajo del pie de página. Bien, porque yo decidí dónde colocaron las notas que faltan, están acá atrás. Bien, al finalizar cada libro aparecen notas suplementarias. Bien. Entonces, si ustedes se fijan aquí en este texto, habla del el Espíritu de Dios, ¿cierto? Era el que aleteaba sobre la superficie de las aguas, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bien, ahora vamos a ver el texto de Génesis 3, versículo 15, para ver qué dice. 3:15. Acá está el 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí quiero que prestemos atención al comentario. Bien. Ya antes de la sentencia de Dios, cuando la serpiente conversaba con Eva, llevaba el peso de una maldición, pues presentaba a Dios como un amo celoso, pero era incapaz de pronunciar su propio nombre, Yahvé. Dios maldice a la serpiente, pero no al ser humano. El plan primitivo no puede fracasar. La felicidad y la paz están al final,
pero el ser humano solo podrá alcanzarlas al precio de una historia que desconcierta y que muchas veces parecerá un fracaso. Tal será la redención con y por Jesús. El autor sabe que las serpientes atacan siempre a ras del suelo. Por eso se ponen botas para aplastar su cabeza. Eligió esa imagen para afirmar que la descendencia de la mujer triunfará un día sobre los agentes del mal en este mundo. Este relato toca profundamente la situación común de todos los seres humanos, que se aplica al niño que crece, a las primeras experiencias del amor, de las ambiciones que busca un camino hacia el éxito, y dinero, a la pretensión de construirse solo. Invita a tomar conciencia de que el pecado está siempre en el origen, es decir, antes de que sea reconocido claramente el niño, que llamamos inocente. Al nacer ya está marcado por las experiencias vividas durante los 9 meses en el vientre de su madre. El pecado no está solamente en los que se sirven de la ciencia para hacer el mal, sino que está en toda nuestra cultura, ciega ante Dios, y que hace la vista gorda frente a todos los que en un embrutecimiento de la persona humana nadie puede decir que está libre del pecado. Nadie será hijo de Dios si Dios no ha dado el primer paso, perdonándolo. Entonces aquí dice, del 17, maldita será la tierra por tu causa. Bien, este no lo vamos a leer, pero si ustedes se dan cuenta, aquí habla, ¿ya?, acerca de lo que va a ocurrir, obviamente, en el momento que Dios maldice a la serpiente y cómo la mujer y su descendencia va a estar sobre la serpiente. Usted se preguntará, pero ¿dónde está eso aquí? Yo no lo encuentro. Entonces hay que leer acá, donde dice el pecado original, la Inmaculada Concepción, y nos vamos a la página 58 y 59. Bien, en donde le mostré que aparece al final del libro del Génesis, y en cada libro aparecen notas suplementarias. Bien, entonces acá, si nos vamos a las notas del Génesis, aquí estamos en la página 58, página 59, y nos vamos acá. Por ejemplo, vamos a leer aquí, la mujer, la Inmaculada Concepción. La figura de la mujer y de la serpiente han inspirado numerosos comentarios. El primero y el más importante se lee en el centro del Apocalipsis, donde ocupa el capítulo 12. Allí la mujer es la humanidad que da la luz al Salvador, a su Salvador fecundada por la gracia de Dios. Pero esta figura puede y debe aplicarse también ¿a quién? A María, puesto que Jesús no tuvo otra madre que ella. En el hebreo la descendencia es una palabra masculina y puede significar tanto descendencia como descendientes o descendientes. En Gálatas 3:16, Pablo ha escogido el singular. Jesús es el descendiente que hereda las promesas. Esta opción era la única validera a partir del momento en que Jesús se había adueñado del título de Hijo del Hombre, que en el profeta Daniel se refería al pueblo de Dios entero. En esa carta a los Gálatas, Pablo caracteriza también a Jesús como el Hijo nacido de la mujer, y siguiendo su ejemplo, la tradición quiso aplicar esta primera profecía del Génesis ¿a quién, hermanos? A María y su Hijo. El hecho de que la serpiente siguiera atacando y dañando invitaba a preguntarse cómo el Hijo de Dios entraría en nuestra raza, marcada por el pecado. Una ruptura era necesaria y también una victoria. Era seguro que Jesús no había heredado el pecado, pero ¿podía la misma María concebir al Hijo de Dios hecho hombre y ser plenamente su madre, sin antes haber sido liberada del desorden que afecta a la raza humana entera? Así es como empezaron a hablar de una inmaculada concepción. Inmaculada quiere decir que nace sin mancha. No para la concepción de Jesús, sino para la concepción de la misma María, es decir, la Virgen Santísima, hermanos, nació sin mancha y sin pecado original. Nunca padeció el desorden que afecta a nuestro desarrollo espiritual, hasta el momento que Dios nos hace hijos suyos, y no había conocido sus consecuencias, de las que el pecado es la primera. María es la criatura perfecta, inseparable del Hijo de la mujer. Jesucristo, una mujer, es la nueva Eva y la madre de todos los salvados. ¿Se fijan, hermanos? Entonces aquí
En el texto se explica la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima y allí sabemos de que la Virgen Santísima nació sin pecado original. Bien, ahora vamos a ir al texto de Isaías 7:14. Vamos a ir al texto entonces, hermanos, de Isaías 7:14. Acá. Entonces vamos a leer aquí el versículo 14 que está acá. Dice: el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Aquí hubiese sido mucho mejor que hubiese dicho de manera explícita virgen. Pero vemos qué dice la nota. Dice, 14. Vamos a leer allí. La joven madre, la palabra puede designar tanto a una muchacha como a una joven madre. Se aplica especialmente a la joven reina. Con todo, es digno destacarse que en tiempos posteriores la Biblia griega haya traducido la Virgen. Cuando hablamos de Biblia griega, hermanos, hablamos de la Septuaginta, la versión de los 70, la misma que utilizaban los cristianos primitivos. Entonces, la Biblia griega haya traducido la Virgen, y justamente con la Virgen los evangelistas reprodujeron y entendieron esa profecía. Con toda probabilidad, la tradición entendió que la joven madre se refería a la comunidad de Israel y tradujo ese término según el modismo hebreo que decía la virgen o la hija para designar a las ciudades. Es seguro que Isaías no quiso decir habrá un milagro, una virgen tendrá un hijo, pero es el signo de Dios que esta joven mujer de un heredero a la dinastía de David, y que este heredero sea el rey perfecto con el cual se soñaba pero no aparecía. Y el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, este nombre del niño revela tanto lo que él es como lo que Dios hará gracias a él. Es el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Ese Emmanuel será un heredero de David, pero no lo será como los demás de los que ya están todos hastiados. Y ahí me remite al versículo 13, en donde dice, aquí dice, de los que estaban hastiados, de los falsos mesías. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Entonces esos mesías fueron falsos, y el único rey heredero de David, nuestro Señor Jesucristo, es el que va a tener y cumplir la promesa de que ese reino no tendrá fin. Bien, hermanos, entonces aquí la Biblia Latinoamérica habla muy bien, aunque no traduce aquí como la Virgen, pero sí dice que la Virgen corresponde a María y que ella es el cumplimiento de la profecía que se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a leer Daniel 9. Yo creo que pocos hermanos han visto estas cosas que estamos revisando de su Biblia Latinoamérica porque, insisto, son pocos los que leen las notas, pocos. Y esta Biblia también trae bastante, hermanos, apología, ¿ya? Aquí vamos a ver en el libro de Daniel que algunos hermanos separados, como los testigos de Jehová, malinterpretan el libro de Daniel. Bien, entonces miren, aquí en la Biblia Latinoamérica habla de la profecía de 70 semanas de años. Según los testigos de Jehová, ¿ya? Ellos creen y basan sus cálculos de que Jerusalén fue destruida en el año 607 a.C. y que de eso había que cumplir 70 semanas, que ellos transforman en años, y llegan hasta el año 1914, y según ellos, Jesús volvió de manera invisible a la tierra en el año 1914. Bien, con esta profecía de las 70 semanas. Vamos a ver aquí qué nos dice la explicación, para que ustedes se den cuenta de la apología que aparece acá. Dice, acá. En todo caso, las cifras puestas por el autor se refieren a tiempos de los macabeos, del libro de los macabeos. Si no se verificó entonces el fin de la historia, es inútil manipular las cifras para calcular cuándo será. Dios no quiso darla a conocer, porque aquí hablamos del fin del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que la fecha ni la hora no lo sabe nadie, solamente ni los ángeles del cielo, sino solo Dios, cuándo va a ser el fin de los tiempos.
Entonces aquí dice, al final del siglo pasado, el fundador de los Testigos de Jehová construyó toda su interpretación de la Biblia. El fundador de los Testigos de Jehová fue Charles Taze Russell, ¿ya? Voy a seguir leyendo. El fundador de los Testigos de Jehová construyó toda su interpretación de la Biblia sobre esta profecía de Daniel. Sus cálculos extravagantes demostraban que, después del reino de Dios en Israel, con David y Salomón, terminado en tiempos de Daniel, empezaba el nuevo reino de Dios, el cual terminaría en el año 1914 con el fin del mundo. De hecho, los testigos de Jehová, que en aquella época se llamaban estudiantes de la Biblia, pensaban que en el año 1914 se iba a acabar el mundo. Pero como no vino el fin del mundo, cambiaron la interpretación de esta fecha. Por si usted no lo sabía. Como no sucedió, rectificaron sus cálculos. No es el lugar para discutir sus teorías. Basta notar que para ellos las dos fechas claves de la salvación son la destrucción de Jerusalén en el siglo VI a.C. y el año 1914. En cambio, la venida de Jesús, su muerte y su resurrección no tienen ninguna importancia para la venida del reino de Dios. Con esto se verifica el error de los que se apoyan en textos confusos de la Biblia para cuestionar las verdades más seguras, en vez de partir de las bases más firmes de la fe para tratar de aclarar los textos confusos. Entonces, por esa razón, hermanos, muchas denominaciones cristianas, entre comillas, por malinterpretar la Biblia y por no guiarse por el magisterio de la iglesia, cada iglesia la interpreta a su manera. Los testigos de Jehová pensando de que el año 1914 iba a ser el fin del mundo, los adventistas pensando que esto iba a ocurrir también basándose en Daniel en el año 1844, y tampoco fue el fin del mundo. Entonces los adventistas tuvieron que cambiar y rectificar esta fecha y le llamaron el chasco y iniciaron supuestamente el juicio investigador que continúa hasta el día de hoy. Cosas que no solamente existen en las creencias de ellos. Los adventistas seguían por lo que dice su profetisa Ellen White. Sin Ellen White, la iglesia adventista no existe. Hay que partir de esa base, hermanos, para que no caigamos en el error de estar en una iglesia adventista. Los testigos de Jehová han modificado tantas veces la venida del reino de Dios en 1914, 1918, 1925, 1975, que una vez tras otra se equivocan. Entonces, no tenemos que tener manos en las falsedades que enseñan esos grupos que se denominan cristianos. Bien, entonces si nos damos cuenta, la Biblia Latinoamérica trae comentarios importantes, pero como no los leemos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Yo no sé si las personas que lo critican, por lo menos las nuevas ediciones, no estoy hablando de las antiguas, porque ahí yo no tengo nada que discutir de que tiene influencia de la teología de la liberación, pero estas últimas no. Entonces yo no sé si habrán leído estos textos. Bien. Bien. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, perdón. Vamos a ir a Mateo 4. El libro de San Mateo 4. Entonces, en San Mateo 4, bien, vamos a ver las tentaciones de Jesús. Bien, entonces dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, generalmente cuando andamos por la calle y hay predicadores evangélicos, protestantes que cantan o algunos que predican, hablando fuerte, citan la Biblia,
o pasan por las casas predicando los mormones, los testigos de Jehová, o cualquier grupo, estudios bíblicos, los adventistas, ellos todos vienen con la Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Y saben mucho de Biblia, pero esos grupos no siguen, hermanos, el magisterio de la Iglesia Católica y tampoco la tradición apostólica. Entonces, todos ellos, cada uno tiene su verdad. Las 60.000 sectas que existen, o grupos religiosos, tienen toda su verdad. ¿En qué coinciden todas? En que todas atacan a la Iglesia Católica. Todas, no se excluye ninguna, todas. Entonces, hermanos, tal como el diablo cita la Biblia, ¿cierto? Los hermanos separados, estando en el error, también nos pueden engañar utilizando la Biblia, sacando un texto de contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Siempre hay que leer el contexto de todo, hermanos, y la Santa Iglesia lo hace. Bien, lo hace. Se nos acusa en la Edad Media, en la Reforma Protestante, la Iglesia Católica prohibía a la gente leer la Biblia. Prohibía a la gente leer la Biblia y los quemaban por eso. Hermano, no era así. Esa es una leyenda negra. Es verdad que que la Iglesia recomendaba no leer la Biblia, ¿ya? Y los estados principalmente, porque esta era una acusación más política, no permitían leer la Biblia porque cada uno lo iba a interpretar a su manera. Y finalmente la Iglesia mostró sabiamente que tenía razón. Todos los grupos comenzaron a interpretarla como ellos la veían. Zwinglio la interpretó de una manera, Lutero de otra, Juan Calvino de otra, después Knox de otra, Smith de otra, White de otra. Entonces cada uno cree que tiene su verdad, porque no está en el magisterio. Creen saber de Biblia, pero no lo saben, porque no tienen el magisterio. Y en la Edad Media, hermanos, inicio de la Edad Moderna, la mayoría de la gente era analfabeta. Recién estamos hablando de que en pleno siglo XX la gente era analfabeta aquí en Chile, o eran muy pocos los que sabían leer ni escribir. Imagínense la Edad Media, imagínense si eso ocurre ahora en nuestra América Latina y en partes de España. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia era sabia. Si existe, por ejemplo, este tipo de Biblia con lenguaje popular que muchos critican, es porque tiene un propósito. Es para las personas que les cuesta leer o no entienden lo que hacen, lo que leen, perdón. Por eso ahora se han hecho nuevas traducciones como la Biblia de la Iglesia en América o como la Biblia en América. ¿Se fija? Que tienen una traducción más sencilla. Pero esta Biblia fue la que comenzó con esa tarea y por eso es la más popular de toda América Latina y se han vendido 40 millones de ejemplares. 40 millones de esta Biblia católica se han vendido en América Latina. Y por eso usted la va a encontrar de Estados Unidos hasta Chile. Y la va a encontrar en España y la va a encontrar en Italia. Y por algo es. Si fuera una Biblia mala, como dicen algunas personas, no se vendería. Y la Iglesia misma la sacaría. Porque, repito, no es la misma que era hace 40 años atrás o 50 años atrás. No es la misma, hermanos. Se ha arreglado. Y recuerde, toda traducción tiene errores. Ninguna traducción puede decirse que es 100% correcta. La única correcta es la original, la que está escrito en hebreo y en griego. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque cuando se traduce un idioma, un libro de un idioma a otro, siempre van a haber, hermanos, contextos que no van a corresponder al idioma al cual se quiere traducir. Entonces hay que ver lo más cercano y por eso es bueno tener varias variedades de Biblias para ir comparando. ¿Se fijan? Comparando. Por eso es bueno coleccionar Biblias. Yo no le digo que tiene que tener tantas, pero sería importante tener unas 4 versiones católicas para poder comparar, hermanos. Bien. Entonces, ¿qué dice aquí la nota? 40 días. Tanto la cifra como el retiro aparecen en la vida de Moisés y de Elías. Ellos tuvieron 40 días también, recuerde, aparte de la gente. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, en el monte Oret, y los israelitas se esperaban abajo, mientras les daba las tablas de la ley. Con Elías ocurrió lo mismo con ese profeta. El desierto empezaba a las puertas de Jericó, que está inmediatamente a la salida del valle del Jordán. Está claro que Jesús contó esa tentación interior a sus discípulos en forma de imágenes para que pudieran retenerla. La tentación en el desierto resume en pocas palabras las tentaciones que Jesús iba a conocer.
a lo largo de su ministerio. Los opositores le pedirían signos y milagros, y sus propios discípulos lo invitarían a cuidarse mejor. Jesús conoció las dudas y la ausencia de Dios como en Getsemaní, antes de que llegaran obviamente los judíos y los romanos a capturarlo. Y si bien los apóstoles afirman la divinidad de Jesús, por eso olvidan atestiguar que ha sido probado en todo como nosotros, sin que por eso hubiera pecado. Bien, a contar esas tentaciones Jesús las expresó con imágenes que recuerdan las del pueblo hebreo en el desierto. En las aguas de Mará murmuró contra Dios, que lo guiaba por un camino difícil. Luego puso a prueba a Dios. ¿Por qué no hace un milagro por nosotros?, le pedían los judíos obviamente al Señor. Por último cambia Dios su gloria por otro Dios que se hace a su medida, el ternero de oro. Cuando Moisés baja, se enoja porque ve que los hebreos construyeron un Dios hecho en forma de un becerro de oro, a quienes lo estaban adorando. Más se enojó eso Dios. Y Jesús responde citando 3 textos del Deuteronomio, un libro que se detiene en las rebeliones del pueblo de Dios en el desierto. Entonces recuerden, hermanos, que todo tiene un lenguaje simbólico y los padres de la iglesia han interpretado estos textos. Hay que entenderlo bien, hay que entenderlo con la luz del Evangelio y los textos del Antiguo Testamento. Cosa extraña, el Evangelio nos presenta este encuentro entre Jesús y el tentador. Esto es lo que quiere decir diablo, como una discusión entre maestros de la ley, basándose en textos bíblicos. Tal vez quiere sugerir que hasta los mismos textos bíblicos pueden engañar si falta el espíritu de obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de las notas que nos da la Biblia en Latinoamérica? Es que el diablo existe, como lo dicen las notas y como lo dice el texto bíblico, porque nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, debatió contra el diablo, como si fueran académicos de la Biblia, en donde el diablo respondía con la Biblia y Jesús respondía con la Biblia. Pero finalmente esto era una tentación. Y segundo, que los detractores de Dios, del reino de Dios, también nos pueden atacar con la Biblia en mano. Así que mucho ojo con eso para no dejarse engañar. Bien, ya van 35 minutos en este video, yo creo que lo voy a cortar aquí, hermanos. Voy a hacer una segunda parte. Bien, hermanos. Recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias. Invita a más personas para que puedan conocer el maravilloso mundo de las traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Aquí ya hemos visto la Biblia de Latinoamérica, que tiene un lenguaje popular que hasta el día de hoy ayuda a miles de cristianos a defender su fe y a salir adelante. Si tú ya crees que conoces lo suficiente y esa Biblia quizás te queda un poquito chica, estudia la Biblia del Peregrino, Biblia de América, o después puedes estudiar otra como la Biblia Nácar Colunga, bien, que tiene un lenguaje mucho más complejo y más difícil de entender. Hay Biblias para todos y tenemos que evangelizarlos a todos porque esa es nuestra misión, hermanos. Bien, que el Señor te bendiga, nos vemos en un próximo video y recuerda, te dejo por meta leer la Biblia por 15 minutos diariamente y así la vas a leer en un año. Espero que todos ustedes estén muy bien y que el Señor los bendiga.